La serie animada de Harley Quinn no es solo un festival de comedia y violencia, también es una subversión total del universo de DC y una gran historia de amor y amistad entre dos mujeres. Por eso no podemos esperar el estreno de la tercera temporada para comprobar una vez más que detrás de toda gran villana está ella misma. Hola, soy Julie de Atomo Network y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos 107 datos que tienes que saber sobre Harley Quinn, la serie animada. Así que comencemos. Hajime Masho. Número 1. Harley Quinn es la más reciente serie animada protagonizada por esta simpática villana y su mejor amiga, Hiedra Venenosa. Esta serie fue creada por Justin Harper, Patrick Schumacher y Dean Lowry. Se estrenó el 29 de noviembre de 2019 en el servicio de streaming DC Universal, aunque actualmente está disponible en HBO Max. Número 2. En su idioma original, Kaley Cuoco, a quien conocimos como Penny de Big Bang Theory, hace la voz de Harley Quinn. Número 3. Mientras que Lake Bell hace la voz de Hiedra Venenosa. Número 4. Siguiendo con la tendencia de los cómics Rebirth, así como el expuesto en la película Birds of Prey, tenemos el gusto de informarles que oficialmente Harley Quinn es bisexual y en su serie veremos mucho de esta faceta. Número 5. La planta carnívora que tiene Hiedra Venenosa como mascota es un homenaje a Audrey II, la planta carnívora que aparece en la película La Tienda de los Horrores de 1986. Número 6. De hecho, esa planta se llama Frank en honor al director de esa película, Frank Oz. Número 7. En el capítulo 2 de la primera temporada, Ben lleva una taza de café que dice: "La cafeína es mi juicio final". Esto es una referencia a una de sus frases célebres que dice sobre todo en la película de Batman, El Caballero Oscuro Renace. Número 8. La taza de Hiedra Venenosa dice: "Vuélvete verde, los humanos pueden ser un gran fertilizante". ¡Ay, qué lindo amor tiene por los humanos! Número 9. En ese mismo episodio, Harley Quinn y Hiedra asisten a una reunión de la Legión del Mal que se desarrolla dentro de la Casa de Moneda de Ciudad Gótica y que en realidad resulta ser la fiesta de Bar Mitzvah del sobrino del Pingüino. Esto es interesante pues los orígenes étnicos del Pingüino varían en los cómics, películas y series. Hay que recordar que el nombre completo de este villano es Oswald Chesterfield Cobblepot, lo que da a entender que era principalmente inglés y en algunos cómics se decía que pertenecía a una de las familias más antiguas de Ciudad Gótica. No obstante, en la serie de Gotham revelan que el apellido Cobblepot es en realidad de origen húngaro, por lo que su ascendencia judía es algo reciente. Número 10. El Guasón afirma que Harley Quinn tiene el virus del papiloma humano. Número 11. Harley Quinn se marcha enfurecida de la mesa de la Legión del Mal haciendo el baile de Backpack Kid. Número 12. El supervillano que acosa a Hiedra Venenosa es Cometa o Kite Man. Su nombre civil es Charles Brown. Es una obvia referencia a Charlie Brown de los Peanuts y a su incapacidad de volar cometas. Apareció por primera vez en el cómic de Batman número 133 de agosto de 1960. Número 13. En el capítulo 3 de la primera temporada aparece Dr. Psycho, uno de los enemigos recurrentes de la Mujer Maravilla y que debutó en el número 5 de Wonder Woman en julio de 1943. Número 14. Dentro de las noticias que aparecen cuando la Mujer Maravilla se enfrenta al Dr. Psycho, podemos leer que un agujero de gusano aparece sorpresivamente en una planta de energía. Por otro lado, que Lex Luthor ataca a Superman en Twitter. Y por último, un reportaje sobre si la corte de búhos es una religión o un culto sexual. Este último detalle parece revelarse en el tráiler de la tercera temporada. Número 15. Por si te habías quedado con la duda, la Corte de los Búhos es una sociedad secreta que controla a Ciudad Gótica desde las sombras y que parece estar relacionada con la muerte de los padres de Bruno Díaz. Número 16. Cuando Harley Quinn visita a una agencia para reclutar secuaces, le sugieren a los siguientes villanos. Krang, un secuaz musculoso que, aparte de amar los esteroides, sabe usar los programas de Microsoft Word, Flash y HTML.
Número 17. Después le sugieren a El Profesor, un secuaz con doctorado en matemáticas y villanía, y una licenciatura en edición de literatura, y aparte de todo, le gusta hacer sofisticadas trampas. Y la cereza del pastel es que es bueno con los niños. Parece un plagio del Dr. Robotnik de Sonic y luce un poco viejo para tener 39 años. Número 18. Por último, tenemos a un punk de 34 años bastante simpático llamado Blaze, que además de ser un experto en explosivos, sabe hablar kryptoniano y es resistente al fuego. Y como si fuera poco, logró subir a la Agro Crack. Número 19. Si no tienes la edad de Blaze, es probable que desconozcas que la Agro Crack era el desafío final del programa de concursos infantil de Nickelodeon, Guts. Número 20. Después, Harley Quinn intenta reclutar secuaces en un bar, con poco éxito. No obstante, descubre que el cantinero no es otro que Arcilla, también conocido como Basil Karlo, uno de los enemigos recurrentes de Batman que apareció en Detective Comics número 40 de junio de 1940. Número 21. La parte donde Maxie Sue intenta seducir a Harley Quinn mostrándole la entrepierna está inspirada en una escena de la película Bajos Instintos de 1992. Número 22. Por cierto, Maxie Sue es un villano recurrente de Batman que debutó en el Detective Comics número 483 que se publicó en mayo de 1979. Número 23. En ese mismo episodio, Harley conoce la triste historia de la Reina de las Fábulas, una supervillana que fue derrotada por la Liga de la Justicia y encerrada por el resto de sus días en un manual de impuestos. ¡Ay, qué horror! Esta historia es bastante fiel a la que se cuenta en su primer cómic, que fue el de Justice League of America número 47, que se publicó en noviembre del año 2000. Número 24. Por alguna razón, la Reina de las Fábulas conserva dentro de su oficina una foto de la familia Oso y de Ricitos de Oro, aunque también podría tratarse de Elvira de los Tiny Toons. Número 25. Toda la escena en donde Arcilla se hace pasar por un cartero que es un hijo no reconocido de Maxie Sue para contarle una historia de cómo sobrevivió la guerra y se volvió campeón de ping pong. Ay, es una obvia parodia a la película de Forrest Gump. Número 26. Parece ser que Hiedra Venenosa le gustan los muebles finos. En el episodio 4 de la primera temporada, Harley Quinn le rompe una valiosa mesa de café Noguchi. Estos muebles fueron vendidos por la empresa Herman Miller de 1947 y los diseñó el artista estadounidense de ascendencia japonesa Isamu Noguchi. Número 27. En este episodio aparece Rey Tiburón, también conocido como Nanaue. Originalmente Tiburón era un enemigo de Superboy y de hecho debutó en el número 0 de Superboy que se publicó en octubre de 1994. Número 28. Cuando Harley Quinn intenta conseguir un némesis, la primera solicitud que le llega es la de un tal Tommy Tomorrow, un personaje bastante oscuro dentro de la extensa familia de DC. Este curioso héroe espacial al estilo de Buck Rogers o Flash Gordon debutó en el número 149 de Action Comics que se publicó en octubre de 1950. Número 29. En una escena de ese mismo episodio, vemos que Aquaman está viendo la pelea entre Harley, el Guasón y Batman desde su celular en su baño en Atlantis. A ver, él está a más de 1000 metros de profundidad. ¿Cómo funciona su celular ahí? ¿Y a dónde va la tubería de ese baño? Digo, solo pregunto. Número 30. El show de Tawny parece una parodia de Wendy Williams Show. Número 31. Para neutralizar al Rey Tiburón, Batman usa su Patty Spray repelente de tiburones, lo cual es una obvia parodia a los gadgets que utilizaba este héroe en la serie de los años 60 protagonizada por Adam West. ¿Recuerdan el Batty Twist? Número 32. Por alguna razón, el arrendatario de Hiedra Venenosa confunde la palabra xenofobia, que es el miedo a los extranjeros, con Sheena, la princesa guerrera. Ay, qué raro. Número 33. En el capítulo 5 de la primera temporada, cuando viajan a la mente de Harley Quinn, en el cuadro familiar, la mamá de Harley recuerda mucho a Katie Sagal en su papel de Peggy en la serie de Casado con Hijos. Número 34. El cliché de representar conceptos abstractos con la mente
mente, la memoria y la conciencia con metáforas visuales. Una metáfora visual que representa el concepto abstracto del pensamiento. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Parece estar inspirado en películas escritas por Charlie Kaufman como ¿Quieres ser John Malkovich? O Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Número 35. Quizás no debería decirlo, pero el hecho de que los personajes como el casero de Saint Borman y Golda quieran cremar a Harley y a sus amigos mientras están inconscientes no deja de ser irónico. Número 36. En este episodio aparece como estrella invitada Frankie Muniz, mejor conocido como Malcolm in the Middle, del cual no tenemos solo un 107 datos. Tenemos 207 datos que suman en total 214 datos. ¿Y qué estás esperando para irlos a ver? Obviamente que este video acabe. Número 37. En este episodio nos encontramos que Arcilla sustituyó al perro Golden Retriever Buddy, que apareció en las películas de Buddy el perro superestrella, luego de que este lo arrolló con su auto. Ay, pobrecito. Y estos fueron los 37 datos de Harley Quinn, la serie animada. Pero como estamos de buen humor, ay, te vamos a regalar 70 más para que sean 107 datos. ¡Oh, por Dios! ¡El poder del guión trajo a Robin! Ah, no es cierto. ¿Cómo están, amigos? Hola, soy Alain Peñalosa. Continuamos con los datos. Número 38. El título del episodio 6 de la primera temporada, Tú eres un muy buen policía, Jim Gordon, es una referencia a los títulos que solían tener los especiales y películas de Charlie Brown. Número 39. Cuando el golpe de Harley Quinn a Industrias Díaz cambió de rumbo, Arcilla intenta recuperar su sombrero al estilo de Indiana Jones en la película Los Buscadores del Arca Perdida. Número 40. La escena en donde Psycho salta desde uno de los pisos más altos de Industrias Díaz, al mismo tiempo que dice "soy un dios de oro", es una parodia a la película Casi Famosos. Número 41. La música que se escucha en el compendio de escenas de la amistad entre Gordon y la mano de Arcilla parece inspirada en You're My Best Friend de Queen. Número 42. Al final del episodio, uno de los prisioneros que están con el Rey Tiburón lleva el siguiente número de identificación: 011285. Esto es una referencia a los Watchmen y a la fecha en la que el calamar gigante atacó Nueva York, que fue el 2 de noviembre de 1985. Número 43. Por cierto, al Rey Tiburón le gusta consumir vino de inodoro. Es probable que esto sea una referencia a la película Let's Go to Prison de 2006, en donde los protagonistas consumen y distribuyen este producto. Número 44. En el episodio 7, Satana libera a la reina de las fábulas de su maldición para que termine el resto de sus días como una humana, en prisión. Satana es una maga, hija de otro mago prestigioso, John Satara, que debutó en el número 4 de Hawkman, publicado en noviembre de 1964. Número 45. En este capítulo aparece Jason Praxis, un sujeto que tiene un asunto personal contra la reina de las fábulas. Jason Praxis es un detective metahumano con poderes telepáticos y telequinéticos, que debutó en el número 24 de Spectre, que se publicó en 1989. Número 46. Psycho, como todo niño grande o solterón empedernido, duerme en un coche de carreras. Duermo en un auto de carreras, ¿y tú? En una cama grande con mi esposa. Ah, sí. Número 47. En el episodio 8, que es cuando Harley Quinn es nominada para unirse a la Liga de la Maldad, y durante la fiesta de premiación hay varios cameos de villanos no tan conocidos. Por ejemplo, aparece el Hombre Calendario, uno de los enemigos recurrentes de Batman, cuyo nombre civil es Julian Gregory Day, y que debutó en el Detective Comics número 259, que se publicó en septiembre de 1958. Número 48. También aparece el Capitán Frío, no confundir con el Señor Frío, uno de los enemigos de Flash, y que apareció por primera vez en Showcase número 8 de junio de 1957. Número 49. El hombre de metal que se queda en la entrada de la Legión de la Maldad no es otro que Metalo, un ser que se alimenta de kriptonita verde y que apareció en el Action Comics número 252, que se publicó en mayo de 1959. Número 50. Otro rostro no tan conocido es el de Gorilla Grodd, enemigo de Flash, y que apareció en el número 100
1906 de Flash de mayo de 1959. Número 51. Y en un gran evento como este, no podía faltar el zombie decimonónico Solomon Grundy, rival de Linterna Verde, y que apareció en el All American Comics número 61 de agosto de 1944. Número 52. Otro invitado interesante es el Juguetero, un enemigo de Superman que apareció en el Action Comics número 64 de septiembre de 1943. Número 53. La planta industrial de Ciudad Gótica es propiedad de Lex Luthor. Número 54. En el episodio 9 hay un homenaje encubierto al doblaje latino. Cuando Lex Luthor le enseña su nueva oficina a Harley Quinn y sus secuaces, le presenta a su ayudante, que aunque se llame Steve, Luthor le dice Esteban. Esto se recalca en el doblaje original y se hizo así en honor al actor de voz venezolano Esteban García, a quien todos recordaremos como la voz de Luthor de la legendaria serie de Superman y que, en Harley Quinn, repite ese papel. Número 55. En el episodio 10, Rey Tiburón, Arcilla y Psycho se van al parque de diversiones de Bloodaven, una ciudad que colinda con Ciudad Gótica y que es el centro de operaciones de Night Talk. Número 56. Cuando Harley Quinn se reencuentra con su familia, empezamos a ver una parodia de un clásico intro de sitcom familiar ochentero. Especialmente recuerda la intro de Growing Pains. Esto por la canción cursi y las fotos de cómo van envejeciendo los integrantes de la familia. Número 57. Considero que el hecho de que Frank se fume a otra planta cuenta como canibalismo vegetal. Número 58. La abuela de Harley Quinn está inspirada en la aparición de la Harley Quinn anciana que apareció en la serie Batman del futuro. Número 59. Al padre de Harley Quinn le hace falta el pulgar derecho, razón por la cual dispara como zurdo. Número 60. En el capítulo 11 por fin vemos la famosa autopista Harley Quinn, y es una maldita locura. No obstante, esta villana, que estudió psiquiatría, se preocupa por la salud mental de los conductores, al grado que pone una línea de ayuda en la autopista que lleva su nombre. Número 61. Durante la persecución contra el espantapájaros, Harley y sus amigos se quedan sin municiones, razón por la cual tienen que pasar por una rampa en donde pueden obtener un arma. Y es ahí donde Psycho tiene la puntada de decir: ¿en eso se gastan nuestros impuestos? El comentario es bastante acertado, pues Estados Unidos es uno de los países que más utiliza el gasto público en defensa, llegando a superar el 3,7% del PIB. Número 62. En el capítulo 12, la Liga de la Justicia casi manda a la Zona Fantasma a Harley y a sus amigos. La Zona Fantasma es una dimensión alterna o limbo existencial, descubierto por Jor-El, el padre biológico de Superman, y se utilizó en el planeta Krypton como una especie de cárcel para los delincuentes. La Zona Fantasma se menciona por primera vez en Adventure Comics número 283 de abril de 1961. Número 63. Después de que Hombre Cometa salva a Hiedra Venenosa y a sus compañeros de una caída a gran altura, y justo después de un apasionado besuqueo, Hiedra Venenosa le da las gracias a Hombre Cometa, a lo que este responde: por ti sería Batman, nena. Frase que volvió proverbial al gato con botas en la película de Shrek 2. Por ti, baby, sería Batman. Nótese que todo esto sucedió durante un ataque de la Reina de las Fábulas, razón por la que el homenaje está más que justificado. Número 64. El hecho de que Harley Quinn le robe un tanque a la policía puede que se trate de un homenaje al cómic independiente de Tank Girl, creado en 1988 por Alan Martin y Jamie Hewlett. El nombre de la chica del tanque es Fonzie Rebecca Buck, y prácticamente es Harley Quinn poco antes de la existencia de la propia Harley Quinn. Técnicamente, Tank Girl llegó a ser propiedad de DC durante un corto tiempo cuando sus cómics fueron publicados por el sello Vértigo. Número 65. Aparte de que la apariencia de Hiedra Venenosa cuando es una mujer gigante, yo solo quería verlas convertidas en mujer gigante, es súper sexy, puede que se trate de un homenaje a la película El ataque de la mujer de 50 pies de altura de 1958. Número 66. Si traducimos el título del capítulo 12 al español, este sería algo así como El lazo del diablo, que es el nombre de una planta mágica del universo de Harry Potter. Número 67. Antes de encerrar en su libro mágico a Superman, la Reina de las Fábulas le dice: cierra el pico, guapetón. El hecho de que considere a su
Superman atractivo puede que sea una referencia a los cómics, pues en ellos, la reina de las fábulas está enamorada en secreto de Superman. Yo creo que todos estamos en secreto enamorados de Superman, ¿verdad? Ok, continuamos. Número 68. En el capítulo número 13, el Guasón se encuentra leyendo la novela La broma infinita del escritor americano John Foster Wallace. Dado que el Guasón convierte a Ciudad Gótica en una especie de sociedad distópica, tiene cierto sentido que la lea. Número 69. Aunque el Guasón le quitó sus dientes al Rey Tiburón, parece que este castigo no es tan grave, al menos para los tiburones, ya que sus dentaduras se regeneran constantemente. De hecho, los tiburones pierden 1000 dientes al año. El propio Rey Tiburón aparece casi intacto semanas después de la tortura. Número 70. La carta musical que le regala el Guasón al comisionado Gordon, en donde aparece el Guasón surfeando, es una referencia a un capítulo de la serie de los años 60 de Batman, en donde Batman y el Guasón entran a una competencia de surf. Los 60s, amigos, los 60s. Número 71. La habilidad de Hiedra Venenosa para resucitar estando enterrada bajo tierra no es nueva. Se menciona en el cómic Héroes en Crisis de septiembre de 2019. Número 72. En el primer capítulo de la segunda temporada, luego de que Gótica cae en la anarquía del crimen, otra vez, y luego de que Harley termina congelada por el Señor Frío, el Pingüino saluda al cubo de hielo donde está Harley con la frase proverbial del Guasón, pero el que fue interpretado por Heath Ledger en la película Batman 2, El Caballero de la Noche. ¿Y qué es? ¿Por qué tan seria? ¿Por qué tan seria, Harley? Número 73. El hecho de que Ciudad Gótica ya no pertenezca a los Estados Unidos ya se exploró en la serie de cómics Batman No Man's Land, publicado en 1999. Número 74. Mientras sigue congelada pero consciente, Harley dice: "Barre la pierna, Johnny", luego de que la empujan para que aplaste a unos secuaces sobre la pared. Esto es una referencia a la película Karate Kid. Número 75. La apariencia que tiene el Señor Frío en esta serie parece estar inspirada en la del actor Jim Povolo, sobre todo por el Mohawk, que interpreta a este villano en el musical Holy Musical Batman. Número 76. La parte donde Harley muerde la nariz del Guasón parece estar inspirada en Batman Regresa, en donde es el propio Pingüino quien muerde la nariz de uno de sus asesores de campaña. Número 77. En el segundo capítulo de la segunda temporada, que es donde Harley combate al Acertijo, quien ahora controla la Universidad de Ciudad Gótica, aparece Bárbara Gordon, la hija del comisionado Gordon, que después se convertirá en Batichica. Este personaje debutó en el Detective Comics número 359, que se publicó en enero de 1967. Número 78. En el tercer capítulo de la segunda temporada, Harley Quinn tiene que robarle un lanzallamas al Dr. Trampa. Este oscuro personaje, también conocido como Lawrence Trapp, debutó en el número 3 de Chase, publicado en abril de 1998, y es enemigo recurrente de El Detective Marciano. Número 79. Dentro de los objetos que tiene el Dr. Trampa está el huevo del villano Cabeza de Huevo. Este personaje es particularmente interesante, pues no debutó en los cómics, sino que fue creado específicamente para la serie de Batman de los años 60, y lo interpretaba el actor Vincent Price. Fue ganando tanta popularidad que se volvió canon dentro del universo de DC, siendo un caso similar al de Harley Quinn. Número 80. Harley Quinn libera a Hombre Cometa usando la espada de Deathstroke, un enemigo recurrente de los Jóvenes Titanes, y que debutó en el número 2 de The New Titans, que se publicó en diciembre de 1980. Número 81. Dentro de la enorme lista de villanos ridículos que tiene DC, está el Hombre Condimento, que aparece en el capítulo 4 de la segunda temporada. El Hombre Condimento es otro personaje que no salió de los cómics, sino que al igual que Harley Quinn, fue creado para la serie de Batman de los años 90. Número 82. El episodio 5 de la segunda temporada, que es uno de los más interesantes, comienza de una forma metaficcional con dos nerds discutiendo sobre uno de los agujeros de guión más polémicos del Señor de los Anillos, que es el hecho de que Gandalf pudo valerse de las águilas para aventar el anillo único en el fuego del Monte del Destino. Esta polémica sigue siendo bastante discutida aún hoy. Número 83. Ambos nerds llevan puestas camisetas de dos películas que se lanzaron en el 2017 y que causaron
polémica dentro de la comunidad geek. La primera hace referencia al Snyder Cut de la Liga de la Justicia, que supuestamente era una mejora de la película original. La segunda afirma que la película de Star Wars, Los Últimos Jedi, no es canon. Exactamente, no es canon, no pasó, no, jamás. No. Bueno, sí. Número 84. Toda la discusión que tienen estos nerds es una aguda crítica al fan promedio que se queja del feminismo o la mal llamada inclusión forzada. Número 85. Este es el único episodio en donde no sale Harley Quinn ni Hiedra Venenosa. Número 86. En este episodio nos enteramos que Alfred, mientras Bruno estuvo en coma, se convirtió en un justiciero conocido como el Macaroni. En Inglaterra, que es el país de donde proviene Alfred, se le decía macaroni durante el siglo XVIII a los sujetos obsesionados con la moda y la vida frívola. Número 87. Todas las escenas en donde vemos a Batman luchar con el traje Mónica son una obvia parodia a Iron Man, creación de su más grande competidor Marvel Comics. Número 88. La escena en donde Batman saca un misil de su entrepierna parece estar inspirada en una de la película del crepúsculo al amanecer. Número 89. El nuevo traje de Batman está inspirado en la armadura Hellbat. Número 90. En el episodio 8 de la segunda temporada, el número de expedientes de Harley Quinn es 091119992. Este número no es gratuito. Es una referencia a la fecha de estreno del primer episodio de Batman, la serie animada, en donde apareció por primera vez Harley Quinn, que fue el 11 de septiembre de 1992, en el capítulo El favor del Guasón. Número 91. Según uno de los creadores de la serie, Patrick Schumacher, originalmente Darkseid iba a ejecutar a Lightray, pero a los agentes de DC no les gustó la idea y utilizaron a Forager en su lugar. Schumacher nunca supo por qué les disgustaba tanto a la gente de DC la idea de matar a Lightray. Número 92. Gran parte de la trama de este capítulo está inspirada en el cómic Harley Quinn número 46, en donde Harley Quinn derrota a la abuela Bondad y una vez que se hace de su cetro se convierte en Hammer Harley y comienza a liberar a los dioses del Olimpo que estaban prisioneros por culpa de abuela Bondad. Número 93. En el episodio 9 de la segunda temporada aparece una langosta llamada Sansón, lo cual es una evidente parodia a la película de Disney La Sirenita. Número 94. Para colmo, Sansón le canta al rey tiburón una canción sobre cómo la vida es mejor en el mar gracias a que puedes hacer del 2 en cualquier lugar, siendo esta otra parodia muy bizarra a la película de Disney antes mencionada. Nótese que a Aquaman en la temporada pasada le gusta usar el excusado, cosa que los marinos consideran una blasfemia. Número 95. En este episodio, Harley y las demás chicas se van a la isla de Themyscira para celebrar ahí la despedida de soltera de Hiedra, razón por la cual, y de forma exagerada, todos los medios de transporte de la isla son invisibles. Recuerden que el avión de la Mujer Maravilla es invisible. Número 96. Todo el capítulo 10 de la segunda temporada está inspirado en la película Duro de Matar, pues la trama principal de ambos trata sobre un grupo de terroristas que toman una torre muy alta. Número 97. En el episodio 11 de la segunda temporada vuelve a aparecer el sótano del episodio 5, solo que esta vez están Frank y el dealer Chaz como anfitriones. Según los creadores del programa, este segmento se hizo como relleno, pues el capítulo no cumplía con el mínimo de duración. Número 98. Este detalle casi no se nota en el capítulo 5, pero aquí podemos observar que la marciana sexy que aparece en el póster tiene 3 pechos, lo cual puede ser una referencia a la película El Vengador del Futuro. Número 99. Cuando Batman revisa los archivos del Guasón y Harley en su computadora, dentro de la lista de aliados de Harley se encuentra Paul Dini y Bruce Timm, los guionistas principales de Batman la serie animada y los creadores de Harley Quinn. Número 100. Por otro lado, dentro de la isla de aliados del Guasón se encuentra Jerry Robinson, Bob Kane y Bill Finger, los creadores tanto de Batman como de este villano. Número 101. En este mismo episodio, cuando el Guasón recupera la memoria y tiene flashbacks de su relación con la enfermera Bethany, la escena de su primera cita es una fiel reproducción del cuadro Night Talks de Edgar Hooper. Número 102. La tienda donde Hiedra Venenosa se prueba su vestido de novia se llama Palmiotti. Esto es una referencia a Jimmy Palmiotti, uno de los escritores principales de los cómics Revere de
Harley Quinn. Número 103. Durante el episodio 12 vemos que la conciencia de Cyborgman se mantiene de forma virtual. Esto me recuerda a la historia de Max Headroom, un extraño personaje de mediados de los años 80 que aparecía en la serie de ciencia ficción 20 minutos en el futuro y que era un hombre virtual. Fue también mascota de la MTV durante un tiempo y tuvo su propio programa de entrevistas. Número 104. Y en el episodio 13, durante la boda de Hiedra Venenosa, vemos que la acompañante de Gatúbela es el mismísimo Tim Burton, quien fue el director de las dos primeras películas de Batman. Número 105. La amistad entre Harley Quinn y Hiedra Venenosa ya se había explorado en la serie animada de The Batman, más específicamente en el episodio número 47 de la primera temporada, y que se tituló sencillamente como Harley y Hiedra. Fue escrito por Paul Dini y se transmitió por primera vez el 18 de enero de 1993. En muchos sentidos es un capítulo muy adelantado a su época. Número 106. Hiedra Venenosa debutó en el cómic Batman número 181 que se publicó en junio de 1966. Y por último, número 107. Tras una larga espera, la nueva temporada de Harley Quinn ya está disponible en la plataforma de streaming HBO Max. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu capítulo favorito de Harley Quinn? ¿Qué otro dato nos faltó? ¿Piensas que Harley y Hiedra son la una para la otra? Haznoslo saber en la caja de los comentarios. Y no te olvides de darle like al video, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal si no lo has hecho y pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Alain de Atomo Network. ¡Nos vemos!